Hoy titulé por la palabra que vamos a leer, a estudiar: legalidad, realidad y seguridad de la herencia. Legalidad, realidad y seguridad de la herencia. Cada hijo de Dios debe entender la legalidad, experimentar la realidad y tener la seguridad de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Yo sé que cuando hablamos de la herencia, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado una herencia en Cristo a nosotros. Y cuando se habla de la herencia, lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad? Me gustaría saber, yo lo iba a decir, pero lo primero que viene a nuestra mente cuando tú escuchas herencia, ¿qué viene a tu mente? Recursos, generalmente materiales, ¿verdad? Pero realmente la herencia que tenemos en Cristo es una herencia mayor, es una herencia muy grande, es una herencia que nosotros tenemos que aprender a recibirla, tenemos que conocerla, tenemos que ser responsables con esa herencia, porque Dios nos ha dado esa herencia para que nosotros la administremos. Y la herencia que tenemos en Cristo, el concepto de herencia que tenemos terrenal se queda muy corto, porque el concepto de herencia que tenemos terrenal son bienes, es dinero, son cosas. Pero la herencia que tenemos en Cristo es todo, porque Cristo lo es todo. Y lo que nosotros recibimos en Cristo es a Cristo mismo en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer todo aquello que nosotros podemos, todo aquello que nosotros somos, todo aquello que nosotros hemos recibido ya en Cristo. Y quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3, que cita de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces aquí le quiero decir que esto lo incluye a usted, porque usted jamás ha visto el rostro de Pablo, ¿verdad? ¿O sí lo vio? No, ¿verdad? Entonces no voy a decir, es que esto no es para mí, esto es para usted, porque usted está en Cristo, dice, y para los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios le ha dado a usted en Cristo sabiduría y conocimiento. Y cuando digo que Dios ya se lo ha dado, ya se lo dio. Sí, ya se lo dio. Pero aunque yo le estoy diciendo que ya se lo dio, muchas veces ignoramos todo lo que Él ya nos dio. Y cuando una persona ignora lo que tiene, aunque lo tenga, no lo disfruta, no lo administra, no puede administrarlo, no puede vivir, no puede echar mano de aquello que ya tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer, entender. Para eso es que nosotros nos congregamos, para que nosotros conozcamos a la esperanza que nosotros hemos sido llamados, para que nosotros conozcamos cuál es nuestra realidad en Cristo, para que nosotros conozcamos todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Ese es el motivo por el cual nosotros nos congregamos. Y nosotros hemos recibido, todos aquellos que estamos en Cristo, hemos recibido una herencia en Cristo. Pero aquellos que ignoran la herencia que han recibido en Cristo, aunque es de ellos, no tienen acceso a esa herencia. Y no es porque no puedan tener el acceso, es porque si no conocen, no pueden administrar aquello que ya por derecho legal les corresponde. La carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo del 15 al 17, cita así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. Ahora, la herencia fue establecida por pacto. Tú recibes la herencia por pacto, pero no es por un pacto que tú hayas hecho con Dios. Lo hemos hablado muchas veces. El hombre no tiene la capacidad de pactar con Dios. Si en algún momento le dijeron, no, usted pacte con Dios, lo engañaron. Porque el hombre no tiene la capacidad de pactar con Dios. ¿Por qué el hombre no tiene la capacidad de pactar con Dios? ¿Qué le puede ofrecer el hombre a Dios que diga a Dios, esto no lo tenía? No, yo quiero tanto eso que tú tienes, que sí quiero pactar contigo. El hombre no tiene la capacidad ni la facultad, nada para poderle decir a Dios, yo pacto contigo, Dios. No, porque el hombre no está al nivel de Dios. Entonces, ¿cómo es que la herencia fue establecida por pacto? Entonces, ¿quién es el que pactó? El Hijo. En este pacto, es un pacto que involucra a Dios mismo y Dios consigo mismo. El Padre pacta con el Hijo, pero los beneficiarios del pacto que el Padre hizo con el Hijo somos nosotros. Entonces la herencia fue establecida por pacto. Este es un pacto entre el Padre y el Hijo. La única intervención del hombre en este pacto es como beneficiario. O sea, eso es lo que tenemos que entender. La herencia es legal porque fue cumplido cada uno de los puntos para que la herencia pudiera ser establecida o pudiera ser dada a los hombres. Cada uno de los puntos o de los requisitos que se necesitaban fueron cumplidos por Jesucristo. Y en la carta a los Hebreos que acabamos de leer, lo habla, porque el Hijo cumplió aquello que pactó con el Padre. Pero también dice que para que el testamento surta efecto, tiene que haber la muerte ¿de quién? Del testador, ¿sí? En este caso, ¿quién murió? El Hijo, Jesucristo. Y dice que una vez que el testamento, o que una vez que el testador ha muerto, entonces la herencia puede pasar legalmente a aquellos que la reciben o a aquellos que han sido beneficiarios. Entonces, la herencia por testamento fue legalizada. En este caso, tú eres heredero legalmente de Dios por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La herencia es toda la obra de Dios en favor nuestro a través de la obra de Jesucristo. Porque la herencia, escucha esto es importante. La herencia que nosotros recibimos no es algo. La herencia que nosotros recibimos es Cristo mismo en nosotros. Esa es la herencia que tú tienes. Y por eso la Escritura dice que esa herencia nadie te la puede robar. ¿Alguien te puede robar a Cristo? ¿Alguien te lo puede quitar? No, nadie te lo puede quitar. Y Él está ahí, Él está en ti. Pero también tienes que conocer todo lo que implica esa herencia, porque la herencia, entre muchísimas otras cosas, implica salvación. La herencia implica justificación. La herencia implica redención. Todo eso es lo que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros. Eso es la herencia que nosotros disfrutamos. Ahora, nosotros nos vemos y nos vemos caminando en eso que Dios nos ha heredado a nosotros, o nos vemos caminando en Cristo. Porque nosotros debemos de ver, porque esa es la posición que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Te lo repito, la herencia no es algo,
la herencia es alguien. Y Dios nos entrega en Cristo la herencia que contiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esta herencia la selló con un pacto eterno. En este pacto hay una parte que se compromete a realizar lo que es Cristo y la otra a recibirlo. Dile al que está a tu lado que soy yo. O sea, Cristo se comprometió en realizarlo. Cristo se comprometió a realizar este pacto, pero la otra parte se debe comprometer en recibirla. El hombre no altera el resultado, pues este pacto es hecho entre el Padre y el Hijo. Nosotros solamente somos beneficiarios. Y aunque el hombre no altera el resultado, pero el hombre, si no se conecta, si no entiende, si no sabe cómo administrar esta herencia, pues solamente se va a quedar viendo o solamente se va a quedar esperando algo que ya le pertenece. El viejo pacto era un pacto condicional. El nuevo nos incluye porque en Cristo está el cumplimiento. ¿Por qué el viejo pacto era condicional? Porque en el viejo pacto, si tú has leído la escritura, en el viejo pacto Dios decía, si tú haces esto, yo hago esto. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú haces, yo hago. Eso es la característica del viejo pacto, donde el hombre sí tenía parte, porque el hombre tenía que hacer. Ahora, yo no te estoy diciendo que en este pacto tú no vas a hacer. En el otro pacto el hombre tenía que hacer para recibir. En este pacto tú ya recibiste. Y porque ya recibiste y porque ya entendiste, ahora tú haces porque eso es lo que ahora te corresponde como hijo de Dios. No quiere decir que no vas a hacer nada, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues ya no vamos a hacer nada si Dios ya hizo todo. No, como Él ya hizo todo, ya la tienes más fácil. En el otro pacto el hombre se tenía que esforzar para poder alcanzar. En este pacto el hombre ya ya alcanzó. O Cristo ya alcanzó por el hombre. Entonces lo único que tenemos que hacer es expresar. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 20 cita así. Porque a todas las promesas de Dios, es más, quiero que lo leamos todos juntos, porque aquí necesitamos entender algo acerca de esto. A la de 3 le damos lectura. 1, 2, 3. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo que hace algunos años lo leíamos de corrido. Ahorita hubo alguien que hizo la pausa y todos pausaron. Pero anteriormente lo enseñaron y lo leíamos así. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y la gente decía, con que digas sí, digas amén, pues ya estuvo, ¿no? Pero ¿qué dice esta porción de la escritura? Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, o sea, ¿y quién es Él? Cristo. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Porque déjeme decirle algo, usted en este tiempo, usted no está esperando una promesa de Dios. Esta porción de la escritura nos dice que todas las promesas de Dios son en Cristo sí. Porque como Cristo ya cumplió la obra, todas esas promesas ya fueron autorizadas por el Padre. O sea, todo lo que en la antigüedad se prometió, en Cristo ya tuvo un cumplimiento, ya es una realidad, ¿sí? Y la palabra amén es una palabra de afirmación. O sea, quiere decir que ya estuvo, que ya está hecho. O lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz, ya fue consumado.
Es una palabra de afirmación. Entonces todas las promesas, todo lo que se prometió en el pasado, en este nuevo pacto ya es una realidad. Y la herencia fue prometida en el pasado, pero usted ahora tiene la realidad de esa herencia. La herencia para usted no tiene que ser algo prometido, sino la herencia para usted es alguien que ha recibido, porque usted ya tiene a Cristo en su vida. Y si usted es todavía de las personas que les quiere arrebatar una promesa a Dios, es que tú prometiste, y Dios dice, pero pues ya es tuyo. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Le queremos arrebatar una promesa a Dios y Dios dice, pero si eso en Cristo ya está hecho, en Cristo ya está consumado. Si usted es todavía de los que le quiere decir a Dios, Dios, Espíritu de Dios, lléname. Y dice, ¿vienes a Cristo? Ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Sí te imaginas? A veces lo que estamos pensando o lo que le estamos pidiendo a Dios. Y todo es ¿por qué? Porque no conocemos aquello que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Porque usted no está esperando una promesa. Si a usted le enseñaron que usted tiene que esperar, que arrebatar una promesa a Dios, pues en algún momento a usted lo engañaron. Porque usted en Cristo tiene todo lo que necesita para vivir. Todo lo que necesita para administrar, todo lo que necesita para mostrar la grandeza de Dios en esta tierra. Usted lo tiene todo en Cristo. La herencia es Cristo en usted. La carta de los Romanos en el capítulo 8, versículo 16 cita así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ese de padecer juntamente con Cristo no quiere decir que lo van a escupir y que le van a golpear. El padecer juntamente con Cristo es que usted viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Que usted padezca una vida que vaya de acuerdo a la vida que Dios planeó para usted. Porque la misma Escritura nos lleva a entender eso, o el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros nos lleva a entender de que somos hijos de Dios. ¿Usted se sabe hijo de Dios? ¿Usted se entiende hijo de Dios? Y usted sabe que una vez que usted es hijo de Dios, usted no puede dejar de ser hijo de Dios. ¿O puede? Si en lo natural, ¿verdad? Hay hijos que dicen, yo no quisiera ser hijo de mis padres, pues aunque no quieras eres. ¿Qué puedes hacer? Y aquellos que hemos nacido en Cristo, una vez que nacimos, que le recibimos, usted no puede dar vuelta atrás. Usted puede vivir una vida desordenada. Usted puede vivir una vida descarriada. Usted puede vivir una vida como si no fuera hijo de Dios, pero de que usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios. ¿Sí? Porque usted nació de nuevo en Cristo y usted no puede desnacer. ¿O sí? No. Y por ejemplo, tenemos el hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo dice que había un hijo que no se conectó con su paternidad, que no entendió la paternidad, que no entendió de cómo se vivía en la casa del padre. Y él pensó que la herencia era para disfrutarla, para vivir, para gozar, para derrochar. Pero al final de cuentas se fue a dar una vuelta, ¿verdad? Y de esa vuelta, en esa vuelta entendió. Bueno, medio entendió. Porque no entendió totalmente. Porque si él hubiera entendido totalmente, no hubiera regresado a la casa del padre y decir, hazme como uno de tus jornaleros. Él hubiera dicho, ya entendí que soy tu hijo. ¿O no? Sí. Entonces nosotros necesitamos entender que somos hijos de Dios en cualquiera situación que nosotros estemos. Usted no puede dejar de ser hijo de Dios. Usted puede decir, voy a dejar de ser hijo de Dios, pero usted no puede dejar de ser hijo de Dios.
Porque en algún momento va a volver en sí y va a decir, yo necesito regresar a la casa de mi Padre. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Si usted no participa de la herencia, es porque usted no se ha querido conectar a la herencia que usted tiene en Cristo. Lo que nosotros somos, lo somos en el Hijo. Debemos tener presente los méritos del Hijo, porque sin sus méritos nosotros no somos nada. Sin toda la obra de Cristo, si nosotros no entendemos la obra de Cristo, si nosotros no valoramos la obra de Cristo, si no entendemos todo lo que tuvo que pasar, nosotros sin la obra de Cristo no somos nada. La iglesia, fíjate lo que dice la Escritura, la iglesia es la congregación de los primogénitos. Ahora, si analizamos en los tiempos bíblicos, la ventaja de ser el primogénito era muy importante. Porque ante todas las cosas, el primogénito recibía por sobre todos los demás hermanos una doble porción de la herencia. Ahora, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Que nosotros somos la congregación de los primogénitos. ¿Sí? Y fíjese lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, 23. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Todo eso es usted en Cristo. Nosotros somos herederos de Dios y necesitamos entenderlo y disfrutarlo como una realidad. Nuestro entendimiento de la legalidad me permite traer a la realidad la herencia. Por eso siempre lo hemos enfatizado aquí, que la fe debe ser una fe entendida. Usted tiene que tener la certeza de la fe que usted tiene. Usted no puede tener una fe en aquello que no conoce. Usted no puede tener fe en aquello que ignora. Muchas veces le preguntamos a las personas acerca de su fe y dicen, no sé, es que a mí así me enseñaron. Pero no lo llevan a un lugar donde dice, aquí está escrito. La palabra o la escritura nos lleva a entender, ¿sí? Dios mismo habla desde la escritura y dice aquí, esto, la escritura, ¿sí? o la palabra nos muestra la realidad que nosotros tenemos en Cristo. Y cuando tu fe es entendida, tu vida empieza a alinearse de acuerdo a la realidad para la cual Dios te ha llamado a ti. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, cita lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros andamos y nos movemos por lo que sabemos, por lo que entendemos, no por vista. Porque si nosotros nos moviéramos por vista, cuando estemos ante situaciones difíciles, cuando estemos ante cosas que no le vemos un sentido, ¿qué pasaría? Pero nosotros nos movemos en fe. Caminamos en fe. Y no quiere decir que caminas a ciegas, ¿eh? Caminas de acuerdo a lo que tú sabes que Dios dice, que Dios ha dicho y que tú eres.
Nuestra fe entiende lo ocurrido y me da convicción. Fíjate esto, los patriarcas esperaban lo prometido. Nuestra fe no espera una promesa. Mi fe entiende lo que Dios ya hizo en Cristo. Usted no le va a arrebatar a Dios de ninguna manera una promesa, que usted le quiere decir a Dios, es que tú prometiste en el pasado que ibas a hacer esto. Y Dios dice que todas las promesas de Dios en Cristo son ¿qué? Sí. Y ya están confirmadas en Cristo. Por lo tanto, si usted ha leído acerca de una promesa, en Cristo ya es una realidad. Entonces ya no busque esa promesa, busque la realidad, viva la realidad. Si a usted le prometen que le van a depositar 1,000 pesos, usted está esperando, ¿verdad?, el momento en el que le llegue la notificación que ya le cayó, ¿o no? Pero si a usted ya le cayó, ¿qué tiene que hacer? Pues tómelo, ¿verdad? Tómelo, pero hay gente que ya le cayó, bueno, ya está ahí, pero todavía no le cae aquí. Y si no le cae aquí, aunque ya lo tenga ahí, usted sigue siendo igual. Dígale al que está a su lado, ya le cayó. O sea, realmente ya, o sea, ya está. Mi fe entiende lo que ya hizo Cristo. Mi fe conoce y entiende lo ocurrido. La fe del Hijo obrando en mí, porque Él es el autor y consumador de la fe. Gálatas 2:20 cita de la siguiente manera. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un entendimiento que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y usted va a decir, ah, caray, ¿qué no el crucificado fue Él? ¿Sí o no? Sí, Él fue el crucificado. Pero cuando usted recibe a Cristo, también la naturaleza de pecado de usted también fue crucificada. El acto de la cruz es un acto que se realizó en tiempo y forma hace 2000 años o un poquito más, ¿sí? Pero en lo espiritual, cuando usted se conecta a Cristo, también usted fue crucificado. Y donde usted tiene que entender que la vida que ahora usted vive en la carne es una vida que la vive en la fe del Hijo, que ya no es usted el que vive la vida, sino que ahora es Cristo quien gobierna y quien ejecuta esa vida a través de usted. Ahora, para que Él haga eso, ¿qué tiene que pasar con usted? Ceder. Dejar que Él opere. ¿Cómo es eso de dejar que Él opere? Un ejemplo cotidiano y sencillo. Usted es de temperamento fuerte. Yo sé que aquí no hay muchos de esos, ¿verdad? Pero hay algo de temperamento fuerte. Vamos a decir temperamento fuerte, explosivo. ¿Sí? Sí habrá, bueno, sí, si no hay, en otras iglesias hay muchos de esos. Entonces, en esas iglesias donde hay de esos, a esa gente, cuando alguien le dice algo, es gente que no se sabe dejar. ¿Sí? Algún día voy a traer algún espécimen de esos para que usted lo pueda analizar aquí. Pero si no, mientras en su casa, frente al espejo, medite un poco y para que conozca un poquito. No, pero
Pero cuando alguien le dice algo, dice, yo no me dejo de nadie. ¿Sí? Pero cuando Cristo vive en usted, ¿el yo dónde está? Crucificado. Y aquí no se vale eso de, porque yo he escuchado mucho, déjame que me baje de la cruz 5 minutos. O sea, Cristo tuvo el poder de bajarse y no lo hizo por amor a usted. Ahora usted, por amor a Cristo, no diga esas barrabasadas. Porque no puede hacerla. O sea, usted no lo puede hacer, sino por amor a Cristo y amor a usted. Entienda esto. Lo mejor es que usted ahora, o lo mejor es que ahora Cristo viva la vida en usted. Su muerte y resurrección garantiza que los herederos reciban los derechos legales de la herencia. Porque Cristo murió y porque Cristo resucitó, garantiza, la muerte garantiza los derechos legales. Su resurrección garantiza que usted pueda cumplir la encomienda que Él le ha dado con la herencia, porque Él está con usted todo el tiempo. Efesios 1, 17 al 19 dice así: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Y me regreso, dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y revelación. El Espíritu de Dios ya está en usted. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios a usted le da sabiduría y revelación para que conozca mejor, dice, para que usted lo conozca mejor. A través de esa sabiduría y esa revelación usted puede conocerlo mejor. De hecho, el más interesado en que usted conozca a Dios es Dios. Porque cuando usted lo conozca a Él, usted se va a conocer a usted mismo. Usted va a conocer para qué está aquí en la tierra. Usted va a conocer que no está aquí nada más para sufrir y que no le tocó sufrir en esta vida, sino que al contrario, usted está en esta tierra por causa del propósito eterno de Dios. Y escuche, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. O sea, usted necesita iluminación para que usted sepa a qué esperanza o qué espera Dios de usted. A usted le enseñaron que usted tenía que venir para decirle a Dios qué espera usted de Él. Pero usted tiene que saber qué espera Dios de usted. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder en favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. ¿Usted quiere ver la manifestación del poder de Dios en su vida? ¿Lo quiere ver? Primero tiene que conocer. Primero tiene que ser dócil para que Él se exprese en su vida. Entiéndame, usted no es Dios. El evangelio antropocéntrico es un evangelio que siempre lo centraron al hombre, o pusieron al hombre en el trono y Dios como alguien que le sirve al hombre, donde el hombre dice, es que Dios, yo quiero esto, yo necesito esto, a mí me falta esto, y como si Dios estuviera ahí en favor de los hombres, y no es así. Dios es Dios y nosotros somos su creación, somos sus hijos, estamos al servicio de Dios, pero estando al servicio de Dios nosotros somos beneficiados en gran manera.
Una ilustración de lo que es el reino y la herencia, cuando Salomón, dice que Salomón estaba en su esplendor. La escritura cita que venían reyes de muchos lados a ver a Salomón, a escuchar su sabiduría. Pero dice que aquellas personas que iban a ver a Salomón se sorprendían de cómo vivían sus siervos. Se sorprendían de cómo vestían los siervos. Se sorprendían de la manera en la que ellos convivían. ¿Por qué? Porque cuando el rey gobierna con justicia, y este rey es Dios, también aquellos que le sirven a él son una expresión de la grandeza de ese mismo reino. Y usted ha sido introducido al reino de Dios. Usted es heredero y coheredero juntamente con Cristo. El Espíritu de Dios no vino para hacerme sentir. Mucha gente, ¿verdad?, tiene ese entendido. Ay, si sentiste bonito, estuvo bien bueno el servicio. Y si sentiste feo, déjame decirte que hay ocasiones en las que hay palabra que te hace sufrir. Hay palabra de Dios, de parte de Dios, que te incomoda. ¿Sabes por qué te incomoda? ¿O a quién incomoda? Al yo, a la carne. Porque te está exhibiendo, porque te está mostrando aquellas cosas que tienen que ser desarraigadas de tu vida. Entonces el Espíritu no vino para hacerme sentir, sino para hacerme saber. ¿Sí? De acuerdo a lo que acabamos de leer, está diciendo que Él pide a Dios que nos dé espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para que sepamos. Si no hubiera dicho, pido a Dios el Padre que los haga sentir. Usted puede sentir bonito en un momento, pero nada más. Pero cuando usted sabe, usted aprende a vivir de acuerdo a aquella verdad que se le ha iluminado. Cuando tengo certeza, puedo comprender la herencia en Cristo. Por eso es necesario que usted sepa. Por eso es necesario que usted no ignore. Por eso es necesario que usted conozca. El más interesado en que usted conozca es Dios. Y también usted debería estar interesado en conocer. Para que las riquezas lleguen a su expresión real, yo necesito conocerlas. A Dios no le falta ni cumplir ni hacer nada. Pero al creyente le falta saber. Y ese es un problema muy grande. Lo que a nosotros no nos permite disfrutar la herencia es la inmadurez y la ignorancia. La ignorancia es abortiva a la participación efectiva de la herencia recibida. Fíjese lo que hace la ignorancia, dice es abortiva. La herencia la ignorancia no nos permite disfrutar aquello que ya tenemos por derecho legal. La ignorancia favorece que muchos creyentes no vivan en la realidad de la legalidad. Por ignorancia podemos estar pidiendo como promesa lo que ya tenemos como herencia. Bendíceme, lléname, sáname y tantas cosas que le hemos pedido a Dios que dice Dios, eso es tuyo. Y vuelvo a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo mayor, el que se quedó en casa, le dijo, ¿cuántos años te he servido y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos? ¿Y qué le contestó el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. No sea que algún día le estemos reclamando a Dios que no nos ha dado y dice, eso es tuyo.
pero tu inmadurez, tus ocupaciones, tus distracciones no te han permitido ver lo que por derecho legal a ti te corresponde. La Escritura nos insta a crecer en el conocimiento. Colosenses 1, versículo del 9 al 10, cita así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si usted no conoce la fuente, si usted no conoce a Dios, usted no va a poder echar mano, disfrutar, usted no va a poder administrar aquello que por derecho legal ya le pertenece. Fíjense, mucha gente le pelea al diablo lo que el diablo ni siquiera ha tocado, porque no tiene acceso, no tiene poder. El diablo, dice la Escritura, que ya está vencido. Y le dicen, arrebátele al diablo. ¿Qué le va a arrebatar al diablo? Solamente al que llevan con cosas, ¿no? Le puede arrebatar algo. Usted al diablo no le puede arrebatar nada, porque el diablo a usted no le ha arrebatado nada. Pero usted sí ignora todo lo que usted es. Mi nivel de administración corresponde a mi nivel de entendimiento. Dios no confía la administración de su herencia a gente ignorante. ¿Sí? Dios no confía la administración de su herencia a gente ignorante. Y ahorita usted lo va a entender por qué. ¿Sí? Mi nivel de administración corresponde a mi nivel de entendimiento. ¿Sabe por qué? Escuche esto. La ignorancia me coloca en lo básico de mi fe. ¿Sí? Una gente que ignora acerca de su herencia está colocado en lo básico de la fe. Sabe que es hijo, sabe que Dios lo ama, sabe que Dios lo cuida, sabe que Dios lo guarda, y eso es todo. Y dice, yo me siento muy bien porque Dios me ama. Tengo muchas carencias, tengo muchos problemas, pero yo sé que Dios me ama. Así soy feliz. ¿Verdad? Hasta puedo usar hasta este tono, ¿verdad? Soy feliz así, porque es un tono que te hace parecer muy espiritual, ¿o no? O sea, la ignorancia nos hace vivir en lo básico de nuestra fe. O sea, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Dios te ama. Gálatas 4:1. Y fíjese lo que dice. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí? Si el heredero es niño, dice, ¿es heredero? ¿Legalmente es heredero? Sí. O sea, ahí no está en duda que como niño tenga derecho a la herencia. Pero dice, el problema es lo que continúa diciendo, dice, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, ahora, si comparamos a un esclavo con un heredero, ¿a qué derechos tiene un esclavo? El esclavo no tenía derecho a nada, a nada. Y nada es nada. Entonces, mientras el heredero sigue siendo niño, ¿a qué tiene derecho? Es más, si quieren vamos un poquito, vamos a meternos a Gálatas 4:1 ahí mismo.
Voy a darle lectura a Gálatas 4:1 en adelante. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahí me voy a detener. Dice que cuando nosotros éramos niños, o si nosotros seguimos siendo niños, dice que estamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos o bajo los fundamentos del mundo. Quiere decir que alguien que es niño en la fe, todavía muchos de sus fundamentos, su manera de operar, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar, está basada en la enseñanza que ha tenido del mundo. Y por lo tanto, Dios dice, este es un peligro, ¿verdad? Este me va a hacer lo que hizo el pródigo. Va a derrochar mis bienes viviendo perdidamente. ¿Sí se dan cuenta por qué es necesario que nosotros tengamos un crecimiento en nuestra vida? ¿Sí se dan cuenta por qué es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la Escritura? ¿Sí se da cuenta por qué es necesario que nosotros alcancemos madurez en Cristo? ¿Y si se da cuenta por qué en la actualidad la iglesia está como está a nivel global? Que nosotros, que somos los que tenemos la verdad, no estamos entendiendo la verdad y nos estamos enredando en los asuntos del mundo y no en los asuntos del reino, que son los asuntos que importan. Porque cuando tú te conectas a los asuntos del reino, el mundo o todo lo que tú anhelas, todo lo demás viene a ti por añadidura. Pero nosotros como que queremos primero las añadiduras y después, y Dios dice, así no funciona la fórmula. No es de esa manera. Entonces hablamos de que el niño con legalidad es señor de todo. Por eso un nacido de nuevo, aquel que recibió a Cristo hoy, legalmente es heredero. Sí, legalmente es heredero. Pero no tiene acceso a todo aquello. ¿Por qué? Porque desconoce, porque no ha alcanzado madurez. ¿Sí? Y si se queda en ese nivel de niño o de inmadurez, va a vivir su vida con lo básico. ¿Sí? Sabiendo que Dios lo ama, sabiendo que Dios es fiel, sabiendo que Dios es todopoderoso, sabiendo la obra de la cruz, pero no dándole cumplimiento al propósito eterno de Dios. Tú no fuiste traído aquí para tener o para recibir revelación, sino iluminación de tu realidad para saber lo que Dios dispuso que tú debes tener y ser en Cristo Jesús. Pero como niño, tú no puedes administrar la herencia de manera responsable. Haga un ejercicio y dele a su hijo 3,000 pesos. Dile, puedes gastarlos en los que tú quieras, mi amor. ¿Qué? O sea, ¿un niño puede administrar? Sí, incorrectamente, pero puede administrar. Si usted le da 1,000 pesos, ¿a poco no el niño tiene la capacidad de irse a la tienda? ¿Sí? Y comprarse todo lo que se le antoje, ¿sí o no? Sí, o sea, sí tiene la capacidad de administrar, no de la manera correcta, pero tiene la capacidad de administrar. Porque él sabe lo que quiere, un niño sabe lo que quiere. Pero un adulto, alguien maduro, sabe lo que quiere, sabe lo que puede, pero también sabe lo que conviene y lo que no conviene. Y aprende a vivir de esa manera. Sabe que aunque todo le es lícito, no todo conviene. Esa es la diferencia entre el niño, porque el niño
el niño dice, yo quiero dulces, yo quiero juguetes, yo quiero, y él piensa en lo que él quiere. Pero el adulto administra. Ahora yo le pregunto a usted, de adulto, como una persona ya mayor, cuando usted tiene un presupuesto limitado, ¿se da los gustos que se podía dar antes? No. ¿Por qué? Porque usted dice, es que esto es para esto es para esto otro, y esto es para... ¿Por qué? Porque usted está madurando y está aprendiendo que si a usted se le ocurre cumplir ese gusto, después ¿qué va a pasar? O sea, va a sufrir, va a pagar las consecuencias de su irresponsabilidad. En lo espiritual es igual. Es más, en lo espiritual es aún mayor, porque lo espiritual gobierna lo natural. Entonces, cuando usted aprenda a moverse responsablemente en lo espiritual, usted se va a dar cuenta que en lo natural todas las cosas van a venir a usted por añadidura. ¿Sí? O va a venir como consecuencia a su vida de la siembra y cosecha. ¿Sí? Ok. Así que nosotros debemos renunciar a la mentalidad infantil y a la carnalidad. Y eso no lo digo yo, ¿verdad? Porque luego dicen, ay, el pastor piensa que... No, lo dice la Escritura. Todo lo que yo te digo está cimentado, tiene como fundamento la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y esto no es para ustedes, esto es para otra iglesia, es para la iglesia de los Corintios, ¿sí? Dice así, dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Fíjate lo que está pasando, o lo que está diciendo aquí. Le está diciendo a ellos, ustedes no se preocupen. Le está diciendo a los corintios, les está diciendo, yo no puedo dirigirme ante ustedes como a espirituales, dice, sino como a inmaduros. Dice, apenas niños en Cristo. Dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Dice, pues aún son inmaduros. Y yo me imagino que por ahí él le preguntó, ¿y por qué? No, porque a veces así el que está, le están dando un consejo, ¿verdad? Una asesoría, les dice, ¿y por qué? O sea, no se ha dado cuenta y dice, y el apóstol Pablo le dice, a ver, ya hasta me perdí. Dice, a ver, ya por estarles diciendo, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, yo me imagino que sarcásticamente el apóstol Pablo le dice, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos eso? De que el niño todavía tiene en su vida criterios terrenales, criterios meramente dice humanos, no hay nada de espiritual o hay muy poco de espiritual. El inmaduro busca a Dios para que le dé, le supla, para que lo bendiga. ¿Sí? Para eso busca solamente a Dios, cuando lo necesita. ¿Sí? Se congrega solamente cuando lo necesita, ¿sí? Cuando ya tiene problemas. Jamás lo busca por agradecimiento. El entendido, escucha esto, el entendido busca a Dios para que lo forme. Y eso muchas veces pues no es muy grato, ¿verdad? ¿Sí? Porque cada día de que tú estás expuesto a la palabra, Dios te está formando y te está diciendo, quita esto, haz un lado esto no pertenece a tu vida, esto no corresponde al reino.
y todo eso tiene que irse a un lado. Ahora, ¿es fácil desarraigarse de todo aquello que como costumbre hemos tenido? No es fácil. No es fácil, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, créanme que eso es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. ¿Cuántas veces o cuándo le has preguntado a Dios o le has dicho, hazme entender? ¿Alguna vez usted se ha acercado a Dios y le ha dicho, Dios, mira, no sé si esté bien o esté mal, porque a veces le podemos decir así como que dudando de nosotros un poquito si estamos mal, pero se vale que tú le digas, Dios, no sé si esté mal yo, esté bien o esté mal, pero hazme entender. Hazme entender ¿sí? De hecho, en el Salmo 32, Dios dice así, te haré entender, no seas como el caballo o como la mula, que tienen que ser jalados o llevados con freno o con cabestro, porque de otra manera no, ¿verdad? Yo creo que es mejor que nosotros le digamos a Dios, hazme entender, hazme entender. Ya no voltees a ver a los demás, porque a veces decimos, Dios mío, ¿por qué así es así esa mujer? No es que ella sea así, ¿verdad? ¿Por qué es así? ¿Por qué no le preguntas a Dios, por qué soy así? Hazme entender a mí, ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué contesto así? El crecimiento trae conocimiento. En Lucas 2:52 no lo vamos a leer, pero ahí la escritura dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí? Y había un crecimiento y nosotros también fuimos llamados a tener un crecimiento en Cristo. La herencia que tenemos en Cristo no es para definir salvación, sino para entender nuestra asignación aquí en esta tierra. ¿A qué fuimos asignados? Usted no necesita pedirle a Dios su herencia, sino entender lo que por legalidad ya se le dio a usted. Porque Dios actúa y responde por propósito en su vida. Dios tiene un propósito y su propósito se va a cumplir, y cuando usted se conecta al propósito eterno de Dios, Dios respalda su propósito en todo lo que usted haga. Si usted está participando dentro del propósito eterno de Dios, créame que Dios va a respaldar el propósito. Yo le decía hace unas semanas que cuando Abraham estaba teniendo problemas con Lot, a causa del pastoreo, a causa de las tierras, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Pero Abraham, o juntamente con Abraham, Lot salió. A Lot no le dijo Dios que saliera. Pero Lot dijo, Dios lo llamó y le dijo que saliera, pues yo me voy con él, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que el ganado de Abraham y de Lot ya era muy grande. Y los que cuidaban ese ganado ya tenían problemas entre ellos. Entonces fue Abraham y le dijo a Lot, mira Lot, ya nuestros pastores ya tienen problemas entre ellos, porque el ganado es mucho. ¿Qué te parece si tú eliges para dónde te vas? Y si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Y si tú te vas para el este, yo me voy para el oeste. ¿Qué seguridad tenía Abraham para decirle a Lot que él escogiera? ¿Qué seguridad tenía? Él sabía que él había sido llamado por Dios. Él sabía que Dios le había dicho sal. Él sabía que él tenía el respaldo de Dios. Él sabía
que él estaba actuando conforme al propósito de Dios, que él había obedecido aquello a lo que Dios le había dicho. Entonces dice, para donde él se fuera, no había problema. ¿Sí? Para él, donde él se fuera, no había problema. Así usted debe de entender, para donde usted, Dios lo lleve, no hay problema. ¿Sí? Porque Dios está con usted. ¿Sí? Dios está con usted. Y te decía hace un momento que gracias a la muerte de Jesucristo, la herencia legalmente le corresponde a todos aquellos que están en Cristo. Pero la resurrección de Cristo garantiza que usted pueda vivir de acuerdo a la voluntad y que usted pueda administrar la herencia de una manera correcta. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Hebreos 9, 15 al 17 dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, Cristo es el precursor de nuestra herencia, pero también Él es el mediador de nuestra herencia y también Él es el fiador o el garante de la herencia, porque Él garantiza que usted pueda cumplirla y pueda vivirla porque Él está en usted. Amén, amén. Mi comunión con el Padre no es la de un pecador perdonado. Usted tiene que entender esto. Usted no es un pecador perdonado. Aunque usted en algún momento lo vio así, usted no es un pecador perdonado, sino la de un hijo justificado. Y todo esto lo soy porque estoy en Cristo. Le explico por qué usted no es un pecador perdonado. Porque aunque sí, en algún momento usted fue un pecador y fue perdonado, pero su antigua naturaleza fue crucificada y se le dio una nueva naturaleza, se le dio vida nueva. Por lo tanto, a usted ya no le pertenece esa naturaleza. Y ahora usted es un hijo de Dios porque usted nació de Dios, según lo que la Escritura dice en el Evangelio según San Juan, que dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted es hijo de Dios, dice, y estos no nacen ni de voluntad humana, sino de Dios. Ahora usted es hijo de Dios y usted es un hijo justificado. Todo esto fue alcanzado gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y como hijo justificado, usted fue puesto en esta posición para que usted administre la herencia que es Cristo en usted en esta tierra, para que usted se conecte al propósito eterno, para que usted entienda y viva aquello para lo cual Dios lo llamó, para que usted sea efectivo en su asignación aquí en la tierra. Todo eso es lo que Dios hizo en favor de usted. Dígame, ¿qué le va a pedir a Dios? Si en Cristo usted lo tiene todo, solamente necesita conectarse y entender todo aquello que usted tiene en Cristo. Ahora, esto no va a ser un suceso, Esto es parte de un proceso de entendimiento que usted tiene que tener. Y todos nosotros estamos en ese proceso, ¿sí? Aún no hemos visto todo lo que Dios tiene en favor de nosotros. Oramos. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque nos has conectado a tu vida. Gracias, Señor, porque nos has mostrado, Señor, la legalidad
de la herencia, Señor, la realidad que tenemos en Cristo, Señor, pero sobre todo que nos das esa seguridad de que tú estás con nosotros todo el tiempo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos ilumines más acerca de lo que tú tienes para nosotros, de lo que hemos sido llamados, Señor, y lo que vamos a hacer, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les decimos, compartan este mensaje para que más gente se conecte con esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.